cuando yo le sumo las ganancias a ese costo total, me queda constituido el precio de venta. Y las ganancias podríamos decir que una vez que yo he vendido y he cubierto el costo fijo y el costo variable, ¿sí? El dinero que me queda es la ganancia, siempre y cuando cubra costos fijos y costos variables. Entonces, con los gastos indirectos de fabricación que sumo el costo total más las ganancias, obtengo el precio de venta. Estamos hasta ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Si alguien quiere aportar algo, decir algo, opinar, por favor, lo hace. Costos de producción. Bien. El costo de producción, ¿qué es el costo de producción? Es el conjunto, o sea, cuando uno habla del término conjunto, significa que tengo que sumar todos los insumos, la materia prima y todos los gastos que son necesarios o que se requieren justamente para la elaboración de un producto o de un servicio o de un bien. Entonces, ese conjunto de factores o de insumos, materia prima, todo eso que necesito o que se requiere, para elaborar el producto, ¿qué es lo que se hace? Se obtiene el equivalente monetario. Eso es el costo de producción. Y cuando decimos el equivalente monetario, recuerden ustedes cuando vimos como elemento común a las organizaciones, vimos la cuestión del presupuesto. Es decir, se hace un plan de acción y ese plan, o sea, todas las cosas que hay que hacer, las actividades, las tareas y todo lo que se va a necesitar para llevar adelante eso, se lo transforma en dinero y conforma el presupuesto. En este caso, para calcular este costo de producción, lo que se hace es sumar todas esas cosas que necesito en dinero. Ese es el costo de producción. La cuestión acá que también hay que tener en cuenta a dónde inicia el costo de producción y dónde termina. Y fíjese en lo que dice acá, que el costo de producción es desde el momento en que se tomó la materia prima y se la somete al proceso de transformación. Acuérdense en procesos de transformación, eso es de las industrias manufactureras específicamente, o de cualquier otro tipo de organización. Entonces se toma la materia prima, se la somete a ese proceso de transformación mediante el agregado. El agregado, fíjese, en tecnología, mano de obra y demás costos que pueden aparecer directos e indirectos, y que permite tener un producto final que va a estar listo para ser entregado a los clientes que están en el mercado y que son parte del contexto de la organización. Entonces, desde ese momento que se toma la materia prima, entra al proceso de transformación, hay un valor agregado, se obtiene el producto, eso constituye el costo de producción. Y aparece acá, fíjense, en materia prima del almacén. Hoy en día, es decir, tener la materia prima, siempre tener la materia prima almacenada en un depósito, en un almacén, eso genera un costo que se llama el costo de almacenamiento y a veces es alto. Y ahí se desvaloriza la materia prima. Entonces lo que se hace es, gracias a la tecnología de comunicación y de información, ¿qué es lo que tenemos? Que los sistemas de información, a medida que yo necesito la materia prima, como estos sistemas están conectados, el mío con el del proveedor, yo estoy haciendo los pedidos y me la está entregando prácticamente al momento que va a entrar al proceso de transformación, con lo cual ese costo de almacenamiento se ha bajado el valor, se tiende a cero. Entonces, está claro lo que es el costo de producción, cuál es el concepto y desde qué momento hasta qué momento tengo el costo de producción. Sí, profe. Una pregunta, profe, sobre ese tema. Sí, diga. ¿En qué cuál sería la diferencia con el presupuesto? ¿O sería lo mismo decir presupuesto y costo de producción?
No, el presupuesto, o sea, yo lo uso al ejemplo del presupuesto porque son cosas que usted tiene que hacer, pero las cosas, esas, las tareas que hay que hacer, hay que ponerle el equivalente monetario, ¿sí? Son acciones pasadas a equivalente monetario, es lo que se denomina el presupuesto y después se pide ese presupuesto, lo asignan y se hacen las cosas. Cuando digo costo de producción, tomo el conjunto, fíjese, de insumos y de gasto que requiere la elaboración del producto, del bien o del servicio y lo paso a dinero. Eso es lo que me cuesta a mí, pero en plata, producir. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Una cosa es un plan y otra cosa es calcularle el costo de producción. Bien. Gracias por su pregunta. Todos los que tengan duda, por favor, pregunten. Veamos cuáles son los elementos que conforman el costo de producción. Fíjense, el primero es la mano de obra directa, que es lo que se denomina la parte constructiva del costo, es decir, es la base, es la estructura. Mano de obra directa es el recurso humano, el plantel humano que yo necesito para poder producir ese producto. Y fíjense, se lo incorpora, ¿sí? Se lo incorpora al producto que se le incorpora todas las erogaciones que sean realizadas en función del trabajo humano, porque la mano de obra directa es trabajo humano. Entonces, todos los gastos que yo tengo ahí, que no son gastos, perdón, son erogaciones, porque es distinto la erogación que el gasto. La erogación es cuando yo invierto en algo porque después lo recupero. El gasto, hasta cierto punto, puede que lo recupere y puede que no. En el caso de la mano de obra directa, es una erogación con respecto al trabajo humano. La otra parte o el otro elemento del costo de producción es la materia prima directa. Se incorpora al producto el valor de la materia prima directa empleada. El valor de la materia prima directa, es decir, por un lado tengo las calidades de la materia prima y recuerden que esa materia prima entró a un proceso, ¿sí? Donde se le agregó tecnología, mano de obra calificada y demás cosas que le dan un cierto valor. Ese valor es el que se le incorpora al producto. Y después, obviamente, los gastos de fabricación indirecta, donde tenemos el costo total más la ganancia, me va a conformar el precio de venta. Y fíjense en que los gastos de fabricación indirecta siempre son con respecto al producto. Siempre son con respecto al producto, dice que tienen un gran nivel de heterogeneidad, es decir, son muy distintos, y que para incorporarlos al producto, al valor del producto, deben ser prorrateados. Eso va a estar en función, digamos, de la cantidad que se va a producir. En el caso que les decía de la empresa de aguas de bebida, va a usar del agua, por ejemplo, va a necesitar una determinada cantidad de agua para producir una determinada cantidad del producto. Eh, entonces, ahí hace, digamos, porque el agua se paga, es un servicio como en la casa nosotros lo pagamos, pagaremos menos lo que no tenemos, donde no hay medidor, en los lugares que hay medidor se paga mucho más, en teoría se está pagando mucho más. Las empresas de agua de bebida, por ejemplo, sacan el agua de pozo. Entonces, la cantidad de agua que se extrae hay que pagarla a la Dirección de Irrigación de la provincia. Entonces, todo lo que se incorpora en los gastos de fabricación va a ir prorrateado. Se entiende que eso es, si no se hace la carga total de lo que se paga sobre esa cantidad de producto. A ver, le doy otro ejemplo. Por ejemplo, yo pago el servicio de Internet, ¿sí? Pero con el servicio de Internet yo trabajo dando clase para ustedes
además me conecto con otros clientes y además, por ejemplo, mi hijo toma clase. Entonces, ¿cómo prorrateo eso? ¿Sí? Si yo le tengo que decir, por ejemplo, a la universidad, sí, yo pago tanto de internet en forma mensual, pero no solamente utilizo internet para la universidad, tengo otras actividades. Entonces, ese valor del servicio que yo tengo de internet lo debo prorratear, o sea, lo divido o lo reparto en todos los otros, las otras prestaciones que hago. ¿Se entiende eso? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Otro de los costos es el costo de administración. Son todos los costos de administración que están relacionados justamente con el área funcional de administración. ¿Se acuerdan que ustedes vieron las áreas funcionales de administración? Esa área, esa área tiene un costo. Ese es el costo de administración. Y después todas las tareas o cosas que se hagan que tengan que ver una similitud con tareas administrativas o que a veces no constituyen un acto o una tarea administrativa, conlleva también ese costo. Por ejemplo, cuando se recibe, se le hace el pedido al proveedor, el proveedor me trae la materia prima, se le ha pedido tanta cantidad, entonces, pero hay que controlar, por ejemplo, ¿sí? O alguien que la reciba. Llegó el proveedor, descarga, es decir, el solo hecho de que se reciba y se firme, sin, por ejemplo, hacer el control, ya tengo un costo de administración. Eso también se tiene en cuenta. O, por ejemplo, una llamada telefónica a un cliente o al proveedor, ¿sí? O por ejemplo, a los propios empleados de la empresa. Entonces, todo eso se consideran costos de administración. Sea o no sea, por eso dice acá implique un acto o no implique un acto o tarea administrativa. Puede ser o no puede ser, lo mismo se lo suma y se lo agrega al costo de administración. Después tenemos el otro costo, es el costo de comercialización. ¿Qué son los costos de comercialización? Son los costos de no fabricación. Es decir, que ya se ha fabricado, ya se ha fabricado el producto y ya sabemos nosotros que es el costo de producción. Entonces, desde el momento en que salió el producto listo para ser entregado a los clientes, es decir, ¿qué es lo que hace el producto? Tiene tiene que llegar al cliente y ser transformado en dinero, es lo que se denomina el costo de comercialización. Y ahí entra todo lo que es la logística, la publicidad, el estudio de mercado, la compra de datos, por ejemplo, para sacar perfiles de clientes, todo lo que tenga que ver, absolutamente todo lo que tenga que ver para transformar el producto en dinero a través, obviamente, de la función venta. ¿Por qué? Porque yo le voy a entregar el producto al cliente y él me va a dar dinero. Entonces, ese es el costo de comercialización. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjese, hemos visto, hagamos bien el costo de producción. Desde el momento en que entra la materia prima, entra el proceso de elaboración, se le hace valor agregado, se obtiene el producto. Previo al costo de producción, se tiene un costo de almacenamiento, ¿sí? De la materia prima, que no necesariamente va a ir a un almacén o a un depósito. Se le pide al proveedor, cosa que ese costo de almacenamiento sea lo más bajo posible. Después que he producido, tengo lo que es el costo de comercialización. En todo esto voy a tener el costo de administración. ¿Estamos? Por ejemplo, si tuviese la materia prima en el depósito, ¿sí? En un almacén, puedo tener gente que controle, que vaya y haga un control, por ejemplo, el guardia de seguridad,
estamos alguien de producción, entonces eso ya pasa a ser como un costo de administración. Y por último, fíjense en esto que tienen acá. Las utilidades, cuando uno habla del término utilidades, es equivalente a hablar de ganancias y se calculan generalmente por mes. No es, o sea, no es taxativo, es decir, sí o sí las utilidades o las ganancias hay que calcularlas por mes. Pero por lo general se hacen en los periodos por mes. ¿A qué igual esa utilidad o esa ganancia? Fíjense que está representado por las ventas, ¿sí? Es el valor de ventas, o sea, cuánto he vendido, le tengo que restar las remuneraciones. Las remuneraciones se entiende que son todos los sueldos, los presentismos, todo lo que le tengo que pagar justamente a la mano de obra directa o al trabajo humano. Y le tengo que restar los costos de insumos de fabricación. Costos de insumos de fabricación es equivalente a costo de producción. Puedo decir, para alguno alguna bibliografía es costo de producción y para otro es costos de insumos de fabricación, que es lo mismo. Está una cuestión. Cuando uno habla de las ganancias, después vamos a ver más adelante lo que se llama el punto de equilibrio. Mientras lo que yo les decía anteriormente, mientras la ganancia o las utilidades a mí me permitan cubrir los costos fijos, los costos variables, y el dinero que me queda es justamente la ganancia o la utilidad. Si no, estaría a partir de una determinada cantidad hacia el lado izquierdo y eso se llama lo que se llama la zona de pérdida. Entonces, y desde la cantidad, una cantidad establecida hacia la derecha, se da la zona de ganancia, que podrá ser con mayor o menor rentabilidad, pero esa ya es zona de ganancia. Esa cantidad donde yo tengo que vender, o sea, tengo que producir y vender y con eso cubro los costos fijos y los costos variables, eso se llama punto de equilibrio. Eso hay digamos, los administradores lo calculan justamente para saber que lo que yo voy a producir y vender una cantidad mínima que me permita a mí cubrir costos fijos y costos variables. Y a partir de esa cantidad hacia la derecha o el más 1, yo ya empiezo a ganar. Entonces, cuando tengamos que calcular utilidades o ganancias por mes, esa es la manera. Digo por mes, puede ser por año. Entonces, ¿qué tendré que tomar? El valor de las ventas anuales, ¿sí? Las remuneraciones anuales y el costo de producción o de insumos de fabricación anual. Y después está lo que es el valor agregado por adición. ¿Por qué se dice por adición? Porque estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? Las ganancias, las utilidades más la remuneración. Ese es el valor agregado que se le da. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces, hemos visto, haciendo un repaso, hemos visto que hay dos sistemas de costos, el costo variable y el costo tradicional. El costo, ¿cómo se llama? El costo variable ese sistema tiene dos elementos, que es el costo justamente variable, porque va a depender de la cantidad de productos, de bienes o servicios que se fabrique, y el costo fijo, que es el costo de estructura o el costo de estar en el negocio. No importa si produzco o no produzco, en definitiva, lo mismo lo tengo que pagar. Y después tengo lo que se llamaría lo que es el costo del sistema de costo tradicional. ¿Por qué está conformado ese costo? Por la mano de obra directa, más la mano de obra, más la materia prima directa y más los gastos indirectos de fabricación, donde ese costo de los gastos indirectos de fabricación son el costo total constituido por costo fijo más costos variables, más la ganancia me va a dar el precio de venta. Y recuerden lo que decíamos en la siguiente transparencia. Ese valor de los gastos de fabricación indirectos se prorratean. ¿Sí? Y ese es uno de los elementos del costo de producción.
la materia prima y la mano de obra directa. Estos son los tres elementos que constituyen el costo de producción. Siempre vamos a tener también, previo a un costo de producción, o va a haber siempre un costo de almacenamiento, que es por la cuestión de la materia prima almacenada o los insumos. Siempre va a haber un costo de administración, tenemos un costo de comercialización y esta cuestión de cómo se conforman las utilidades, cómo calculo las utilidades o las ganancias y el valor agregado. Con esto va a trabajar en la tarea C3, donde ustedes tienen del sector industrial del calzado, hay dos organizaciones. Una es la roja y la otra es la azul, con distintas denominaciones o definiciones legales. Ahí tienen todos los datos de la organización roja y acá tienen todos los datos de la organización azul. Y entonces, ¿qué van a tener que calcular? Calcular el costo de insumo para fabricación. Por eso les puse en la transparencia, insumo para fabricación es equivalente al costo de producción. Porcentaje de utilidad o ganancia. Primero la deben calcular y después sacan el porcentaje. Y ya tienen la fórmula en la transparencia. Calcular las remuneraciones mensuales, ¿sí? Calcular el total de ventas mensuales que se tiene. O sea que del 1 al 4, ahí tienen para calcular. Y tienen todos los datos necesarios. Lo que está en la transparencia, esta transparencia está tomado del material de clase de la unidad 2. Cuando terminemos la clase, yo les subo lo mismo la transparencia para que ustedes la tengan, para que les sirva de guía, pero lean lo que tiene también el material de clase. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora pasemos, si no hay más preguntas y nada que consultar, sigamos con el tema de lo que es la productividad, la eficiencia, la eficacia, el rendimiento y aprovechamiento. Cuando ustedes trabajaron, por ejemplo, con los ejercicios de aplicación de la metodología sistémica, se hablaba de lo que era la productividad. Y creo que en el material de clase yo les puse la definición esta de lo que era la productividad. También hablamos de la eficiencia, de la eficacia, con que el administrador va a efectuar las funciones que le corresponde a él, que eran las 5 funciones. Pero para poder calcular o para saber eficiencia con que estoy usando los factores, factores que uno necesita para poder producir una cierta cantidad de un producto, de bien o de un servicio, eso es la productividad. O sea, debo calcular la productividad. O sea, yo no puedo conocer eficiencia con que la estoy usando cosas para producir, si no calculo productividad. Eso es lo que es en sí, para eso calculo este índice, porque fíjense, es un índice, una relación o un coeficiente. Es un determinado valor que me sirve como un valor estándar o un valor real. Cuando digo un valor estándar, porque lo he calculado durante un periodo de tiempo con datos anteriores y lo tengo como un patrón de control. Se le dice que es real cuando lo calculo ahora. Esa es una de las diferencias que hay que tener en cuenta. Entonces, yo no puedo conocer eficiencia si no estoy obteniendo la productividad. Entonces, y siempre va a ser la productividad que voy a calcular, o sea, el uso de la eficiencia con que hago, o sea, el uso de decir qué tan eficiente soy o no usando esos recursos para producir, pero siempre va a ir de una determinada producción. Cuando dice determinada producción es una determinada cantidad, dividido en el conjunto de factores utilizados. Cuando se dice conjunto de factores es porque es suma de todas las cosas que necesito para producir esa determinada cantidad. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Sí, profe. Bien, fíjese en acá. Hay una relación siempre entre la productividad y los costos unitarios. ¿Recuerdan ustedes? Acá aparece el costo total. El costo total, ¿por qué está conformado? ¿Qué me dicen ustedes? Lo dijimos hace rato. ¿Por qué está conformado? El costo total, ¿a qué es igual? Gente no entiende nada. Y les pregunto y me dice que entienden todo, ¿no? Costo variable y costo fijo, profe. Exactamente. Costo total está conforme al costo fijo más el costo variable. Y fíjense en que se llama costo total, ¿por qué? Porque es con respecto a la cantidad total que se ha producido, ¿sí? De un bien o de un servicio. Y fíjense en acá, la productividad dice que es igual al número de unidades producidas, se la denomina con la letra Q, ¿sí? Y son unidades. Está dividido en el costo total de la producción en pesos, que está conformado este costo total por el costo fijo más el costo variable. Esta fórmula de productividad que está aquí, esta que está aquí, productividad igual al número de unidades producidas expresada en cantidades dividido en el costo total de la producción expresado en pesos, vuelvo a la transparencia anterior, es equivalente a esta fórmula. ¿Está? Sí, profe. Bien. Siempre hay una relación entre la productividad y el costo unitario. Entonces, ¿cómo calculo el costo unitario? Tengo que dividir el costo total de haber producido una determinada cantidad de producto, que es por el cual lo voy a dividir a ese costo. Entonces me va a dar el costo de haber producido cada uno de los productos, de los bienes o de los servicios. Y fíjense, en el costo total dividido en la cantidad es pesos sobre unidades. ¿Cómo estamos con el tema de física? Hemos aprobado la física del cursillo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien, y la de este año, la que van cursando, ¿vamos bien? O por lo menos vamos. por el momento sí. Bien, Sí. ok. Entonces no vamos a tener, digamos, problemas para interpretar lo que es las dimensiones y las unidades. Bien, entonces, teniendo el costo unitario, ¿sí? Podemos deducir la productividad a partir del costo unitario. Entonces se divide 1 sobre ese costo unitario. ¿Estamos? O sea, si yo puedo, yo tengo el valor del costo unitario, yo la puedo producir, puedo calcular la productividad. Y eso se llama productividad inversa. Es cuando divido el 1 sobre el costo unitario. El costo unitario es lo que me cuesta producir cada uno de los productos, bienes o servicios. Y siempre va a haber una relación entre productividad y costos unitarios. Vamos a lo siguiente. Fíjense en acá. Yo la puedo mostrar, o sea, ¿cómo la voy a medir? En la medición, o sea, voy a calcular el índice de productividad, que es con la fórmula. O puedo hacer, ¿cómo se llama? A través de la productividad inversa o de la productividad total, que es a partir de la cantidad que se ha producido sobre el conjunto de factores o sobre el que vendría a ser el costo total de la producción. Esto se llama, cuando voy sacando mes a mes, esto se llama la productividad real. Entonces yo la voy calculando y voy armando las tablas. Recuerden ustedes que el administrador en su función de control, ¿qué es lo que hace? A medida que va evaluando los resultados, en realidad va tomando datos justamente, por ejemplo, para calcular los índices de productividad. La cuestión acá está bien, lo calculamos y tengo estos valores, pero debo cotejarlo
contra un patrón de control o un valor estándar. Entonces aparece el índice de productividad normal, para este caso es de 1,6, porque se ha calculado ese valor por datos históricos. Datos históricos significa que son de tiempo, un determinado tiempo hacia atrás. Si tengo todos esos datos y se ha calculado con un valor medio, con un valor estándar, este índice de productividad normal. Entonces, ¿qué hago? Yo con mi productividad real, ¿qué voy haciendo? Voy comparando, por ejemplo, lo que es enero y gran parte de febrero, la productividad está por debajo del índice de productividad normal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador ahí? Y tiene que hacer, una vez que ha hecho la evaluación, tiene que corregir las acciones justamente para poder llegar a ese valor de la productividad normal. Y después, obviamente, lo tenemos marzo y abril, están por encima de ese índice de productividad normal, igual que ya se igualan en el mes de mayo. ¿Se entiende eso? O sea, yo puedo mostrarla a la productividad a través de la gráfica, de una gráfica. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y el índice de productividad normal también lo voy a calcular usando la fórmula, ya sea la inversa o la total. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Sí? Cuando uno dice cómo lo puedo expresar, también es cómo lo puedo medir, ¿sí? Por valoración económica. Por valoración económica, es decir, se pasa todo en dinero. Es decir, en lugar de cantidad de producción, es decir, esa cantidad de producción, en lugar de cantidad, la traslado a dinero, o sea, le hago el equivalente monetario. Y como el costo lo tengo en peso, entonces peso con peso se va. Vuelvo a esta transparencia, ¿sí? Entonces yo puedo calcular productividad, esta es la productividad total y esta es la productividad parcial. Estamos. Y cuando hago por valoración económica, ¿qué me queda? Peso con peso se va. Veamos este ejemplo. El valor de venta de un par de zapatos es de 1.000 pesos y el costo de producirlo es a ese par de zapatos, ese es un costo unitario, ¿no? Es de 800 pesos. Entonces, peso con peso se va, me queda 1.000 sobre 800, me da 1,25. Bien, ¿por qué multiplico por 100? Justamente, como es un índice, yo tengo que medir. ¿Y qué es lo que estoy midiendo en definitiva? La eficiencia con la que hice uso de los factores o de las cosas que he necesitado para producir ese par de zapatos en este caso. Y los índices se miden entre 0 y 100. Cuando más cercano o exacto al 100 es más, ¿cómo decir? Es mucho más eficiente. Es eficiente. Cuando más cercano al 0 soy menos eficiente. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes que este valor me dé 125%? Recuerden ustedes que productividad estoy midiendo cuál es la eficiencia con la que hice uso de las cosas, de los factores o elementos que tuve que usar para producirlo. ¿Se entiende lo que pregunto? Y sería que cosa rompe las expectativas de eficiencia, digamos, es mucho más que eficiente. Exactamente. Supera el 100%. Lo supera, se va con 0,25 más arriba, con 25% más arriba, ¿sí? Entonces, está bien en ese caso. Bien, entonces cuando planteo por valoración económica, cuando la expreso la productividad por valoración económica, me va a quedar dimensional, significa sin dimensiones. Como es un índice, por eso lo multiplico por 100 para ponerlo en valores porcentuales. También puedo trabajar por cuantificación de unidades, es decir, la puedo expresar y la puedo medir por cuantificación de unidades. ¿Esto qué significa? Que tengo cantidades sobre cantidades. Por ejemplo,
100 pares de zapatos, dice, para producir 100 pares de zapatos se han empleado 20 metros cuadrados de cuero. Aquí la cuestión va a ser conocer por cada metro cuadrado de cuero, que es la materia prima principal, cuántos pares de zapatos puedo hacer. ¿Sí? Porque también después van a aprender en las materias de gestión, sistemas de gestión en cuarto y quinto año, cuando uno tiene que tomar en este caso la materia prima, el cuero, de qué manera voy a colocar los moldes para poder tener el menor desperdicio, en este caso de cuero, posible. Cuando voy a calcular esta productividad, volviendo a lo nuestro, son 100 pares sobre los 20 metros cuadrados de cuero. Y esto me va a dar que los 5 pares por metro cuadrado. Esa es la interpretación en este caso. 5 pares por metro cuadrado. Si quieren lo pueden dar vuelta para que se entienda mejor y va a ser para un metro cuadrado, de un metro cuadrado de cuero me salen 5 pares de zapatos. ¿Se entiende eso, esa interpretación? Sí, profe. Bien. Sigamos. Puedo hacer cuantificación mixta, es decir, puedo tomar por valoración económica y con respecto a cantidades. Es decir, veamos este ejemplo. Dice, si la producción es de 100 pares de zapatos y el costo de producir esos 100 pares de zapatos es 800 pesos, ¿cuál es el nivel de eficiencia que yo tuve en hacer el uso de los factores o de las cosas para producir esos 100 pares de zapatos? Entonces, calculo la productividad y son los 100 pares sobre 800. Entonces, ¿qué me está quedando? Pares sobre peso. ¿Sí? ¿Cómo interpretan ese 0,125? ¿Cómo interpretan ese valor? Y que no se llega a completar un par de zapatillas con un peso, digamos. O sea, se necesita más dinero, pues. No. Es correcto una parte y es incorrecta la otra. Yo soy el que estoy produciendo y estoy viendo qué tan eficiente soy en utilizar los recursos que necesito o que uso para producir, en este caso, los 100 pares de zapatos. El resultado es que por cada peso, con un peso, hago 0,125 pares. O puedo decir al revés, 0,125 de pares por cada peso que estoy invirtiendo. Esa es la interpretación. Porque vuelvo a repetir, ¿por qué preguntaba lo de física? Tenemos que tener claro, cuando nosotros calculamos estos índices, poder interpretarlo correctamente. ¿Estamos? O sea, hemos visto que podemos calcular la productividad, calcular este índice digamos que sea en forma dimensional, lo multiplicamos por 100 para ver el porcentaje que utilizamos como índice. Los índices se miden de 0 al 100%. Después puedo trabajar con ¿cómo se llama? ¿Cómo le hemos puesto acá? Por valoración económica, por cuantificación en cuanto a unidades, a cantidades, ¿sí? Y después puedo trabajar en forma mixta. Puedo tener cantidades y pesos y valoración económica. Entonces tengo que ser cuidadoso en poder interpretar qué significa eso, porque si no voy a hacer mal el análisis. Recuerden ustedes que esto al ser índice, o sea, yo calculo el índice y el valor tengo que hacer el análisis correcto. ¿Está? Y fíjese en la productividad inversa. La productividad inversa es la misma que la anterior, que les decía que es 1 sobre el costo unitario. No tengo el costo unitario, pero tengo los datos y me permite calcularlo. Si es 800 pesos, lo divido en los 100 pares
¿Y cuál es el valor del costo unitario ahí? ¿Cuál es la interpretación que le dan a esto? Está acá. Que con 8 pesos hago un par, digamos, o sea, produzco un par. Exactamente. Entonces, el valor de la productividad, les he puesto acá, que es la productividad inversa, va a ser 1/8. ¿Qué significa eso? Y ese sería el índice de productividad, o sea, con 0,125 pares realizo con un peso, digamos. Exactamente. Y fíjense en que la productividad inversa me ha dado lo mismo que este valor de la productividad, porque tiene que dar, necesariamente va a dar lo mismo. O sea, si yo calculo como productividad total o como una productividad, la expreso por cuantificación mixta, o hago el cálculo de la productividad inversa, los valores van a ser iguales. ¿Estamos? Sí, profe, una pregunta. Sí, Esto, digamos, de la cuantificación mixta y la cuantificación por unidad y evaluación económica, ¿nosotros tenemos que usar el que nos convenga más o se usa claro. uno según el Usted, caso? exactamente, usted va a utilizar la que, de acuerdo a los datos que usted tenga, de la situación problemática que se le plantea, la que le convenga. Los datos que usted tenga, usted tiene que ser capaz de poder analizar y decir, ah, bueno, tengo este dato, este otro dato, la cálculo con esta fórmula o con la otra. Sí, la fórmula es la misma, el tema es cómo lo expreso. ¿Sí? Y la va a expresar para poder calcularla de acuerdo a los datos disponibles. ¿Respondo a su pregunta? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Sigamos. Fíjense, acá le he puesto productividad específica equivalente a la productividad de un factor. Repito, el factor puede ser la materia prima, la mano de obra, la cantidad de horas trabajadas, etcétera. O sea, son todas las cosas que se suman para poder hacer esa determinada cantidad de producción. Y uno pone el término producción teniendo en cuenta que acá lo que se refiere es ¿cómo se llama? La cantidad que se ha producido. Y siempre la productividad se calcula durante un determinado tiempo. O sea, el determinado tiempo va a estar directamente relacionado porque es esa cantidad que se ha producido. Sobre esa cantidad es la que yo le voy a calcular la productividad. Que la productividad es justamente qué cosa. Estoy midiendo la eficiencia con respecto al uso que hice de todos esos factores para producir esa cantidad. Cuando hablamos específica de un factor, consideramos puede ser la mano de obra, puede ser las horas trabajadas nada más, puede ser el tiempo, puede ser la cantidad de materia prima que se ha necesitado, o puede ser el capital que se ha invertido. Es decir, ya no lo sumo a todos los factores, sino sobre uno específico. Ejemplo, para un sector de producción, por ejemplo, para una empresa que produce telas, o sea, una fábrica textil. Entonces ahí, sobre específico, puede ser metros de telas por operario. Mesa de entrada, la cantidad de expedientes, por ejemplo, ese ejercicio que ustedes tenían en el trabajo práctico 1 de la municipalidad, entonces es la cantidad de expedientes por oficinista, el docente, en términos generales, alumnos promovidos por docente, y con respecto a alumnos, es materias, por ejemplo, ustedes, materias aprobadas, por alumno o materias desaprobadas por alumno. Eso es el cálculo o lo que significa la productividad específica, siempre dirigida a un factor. Cuando uno habla de productividad total, significa que sumo todos los factores, todas las cosas que utilice para producir esa cantidad. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Bien, productividad específica es la del factor y la productividad total, que es la producción sobre el total de factores, y siempre la productividad total va a quedar adimensional. ¿Estamos? Bien, Sí, profe, una pregunta. sí, Ahí diga. donde dice en la diapositiva anterior que dice productividad específica, o sea, tal revés la Sí, división, da igual o sea,
está Y mal escrito? debería dar igual, Ah, ok. debería. Ya después la voy a probar antes de mandarle la transparencia y le escribo ahí, ya lo voy a poner en rojo. Bueno, Debería dar lo mismo, pero lo pruebo y le digo, y le escribo ahí. Bien, fíjese, este, la eficiencia, el rendimiento y el aprovechamiento, ¿sí? Todo esto, o sea, ya hemos visto que la eficiencia, que es la productividad, es igual a productividad, rendimiento y aprovechamiento. ¿Qué es lo que se mide ahí? Es grado de utilización de los recursos. Grado de utilización de los recursos. Por eso hablamos de índice o de relaciones de coeficientes. Y siempre para medir ese grado de utilización utilizamos, podríamos decir, el porcentaje que va de 0 a 100. ¿De qué recursos? Principalmente mano de obra, capital y materias primas. Eso es lo más, digamos, lo más preponderante, ¿sí? Y eso, y esa, esos grados de utilización que uno tiene que medir con respecto a la eficiencia, rendimiento y aprovechamiento son relaciones entre qué cosa, entre las productividades parciales o específicas, que son los mismos, las reales, que son las que calculo en este momento, o total, ¿sí? Una productividad total o una estándar con respecto a un factor. Es decir, cuando yo tengo que calcular eficiencia, rendimiento y aprovechamiento, estoy calculando una productividad. Una productividad que o puede ser la parcial, o puede ser la inversa, o puede ser la total o un valor estándar, pero con respecto a un factor que puede ser la mano de obra, que puede ser con respecto al capital y puede ser con respecto a las materias primas. ¿Se entiende eso? sí, profe. O sea, según el factor que use, estoy calculando el distintos tipos de productividad, digamos, en base a esto del rendimiento y el aprovechamiento. Claro, no, yo tengo, cuando uno necesita medir grado de utilización de recursos, como por ejemplo la eficiencia, rendimiento y aprovechamiento, voy a ir a medirlo sobre qué recurso, sobre mano de obra, capital y materia prima. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo calculo? Que eso me dice que son las relaciones, es decir, los cocientes, o sea, o los valores o los índices, entre la productividad parcial o específica, que es exactamente lo mismo, la real o total, es decir, real es el de ahora o la total, o estándar, ¿sí? Cualquier productividad, pero con respecto a un factor. Si ustedes quieren, para entenderlo mejor, miren, lo pongamos así, ¿sí? Esas son las relaciones entre productividad con respecto a un factor. No importa cuál sea la forma de medir a la productividad, que puede ser la parcial o específica, que se llama lo mismo, la real o total, ¿sí? O la estándar, ¿sí? No importa, ¿sí? Ah, ok, bien. Sí, ¿Sí? gracias. Real o total, ¿sí? O sea, lo que quiero expresar ahí, que la mido ahora o puedo tener una de ya un índice armado, no importa, pero siempre la productividad referida a un factor que tiene que ver con esos recursos que están relacionados. Si el factor va a estar relacionado con el recurso de la mano de obra, del capital y de la materia prima. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Fíjense en acá, la llamada eficiencia de mano de obra, ¿sí? Está referida a la mano de obra. Y fíjense, la eficiencia que hemos dicho, que era el sinónimo de productividad, o estoy midiendo la productividad, la eficiencia con que hago uso de los recursos o de factores para producir. Entonces, ¿cómo calculo la eficiencia? Tiene que ser el valor de la productividad, en este caso, parcial de la mano de obra, en este caso estoy utilizando productividad parcial de mano de obra real.
¿Qué significa real? Ahora la calculo de este momento, ¿sí? Esa productividad parcial de mano de obra real lo voy a dividir sobre la productividad parcial de mano de obra estándar. Es un valor que yo ya tengo. También si no tengo esa productividad, o eso va a ser igual a la cantidad real fabricada sobre cantidad estándar de fabricación, que va a ser igual al tiempo estándar sobre tiempo real. Es así la voy a calcular a la eficiencia. Puede ser que ya tenga el valor de la productividad, ¿sí? Parcial de la mano de obra real, la de hoy y la estándar, o tenga la cantidades reales y cantidades estándar o tiempos estándar y real. De alguna de esas formas la calculo a la eficiencia. Y fíjense acá como ejemplo, acá unidades y horas hombres se van y me queda 0,74. Cuando divido con este ejemplo 56 sobre 75 me da 0,74. Lo multiplico por 100 porque es un índice y fíjese en el valor que me da. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan? Dígame. ¿Qué me dicen? Tiene una eficiencia del 74%. Ajá. ¿Y qué más? Espérame, voy a tener una campera, me hace frío. ¿Y qué más significaría eso? Tiene una eficiencia del 74,6%. Y recuerden que el índice se mide de 0 a 100%. ¿Cómo interpretaríamos además eso? Que está por debajo del índice de buena eficiencia. Disculpen, pero me ha hecho frío. Bueno, ¿y qué me dice? ¿Qué significaría eso? Que está por debajo del índice, o sea, del 100% de eficiencia, digamos, que sería considerado como buena eficiencia, digamos. Ajá, pero podríamos, como es mano de obra, podríamos también interpretar que, podemos interpretar qué cosa, que la mano de obra es eficiente porque está cercana al 100%, pero puede ser más eficiente. Claro, se puede mejorar, digamos. Exactamente, se puede mejorar. Muy bien. ¿Lo entienden todos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien. Y fíjense, acá tenemos lo que se llama el rendimiento de máquina y aprovechamiento de las máquinas. Cuando los administradores ven estos temas del rendimiento de máquina y aprovechamiento de máquina, se refieren a todas las maquinarias que se tienen dentro de una organización, incluido impresoras, computadoras, o sea que todo lo que sea máquina, ¿sí? Está sometido a los valores de los rendimientos, se calculan los rendimientos de máquina y aprovechamiento de las máquinas. Fíjense, el rendimiento, entonces ya sabemos cómo calculamos la eficiencia de mano de obra. Vuelvo antes de continuar. Eficiencia de mano de obra. Puedo calcular de la misma manera
la eficiencia del capital, la eficiencia de la materia prima, ¿sí? De esa manera. El rendimiento de máquina, es decir, acá hay que ver con respecto a los valores, digamos, estándar que se tiene eh, del rendimiento de las máquinas. Yo lo puedo sacar, obviamente, a través de la productividad, pero tomamos, por ejemplo, los valores estándar, ya por lo general están en la cuestión de los manuales, ¿sí? En los manuales, por ejemplo, la impresora. Si ustedes se ponen a ver el manual de la impresora, ¿qué es lo que dice? Le dice por minuto cuántas páginas puede imprimir. Hagamos de cuenta que en un minuto, por ejemplo, mi impresora va a imprimir 20 páginas por minuto, ¿sí? Entonces, y hagamos de cuenta que yo le calculo el rendimiento y me está dando que estoy imprimiendo 10 páginas por un minuto. Entonces, hagamos de cuenta que me da ese porcentaje, 800, el 80%. ¿Qué significa eso? Pueden tomar ese valor del 80% o tomen como valor de estándar 20 páginas por un minuto y lo que yo estoy imprimiendo son 10 páginas por minuto. ¿Cómo interpretan eso? ¿Cómo es el rendimiento de la máquina? Peor de lo que debería ser, digamos. ¿Pero O qué sea, significa el peor? Que no, o sea, póngamelo, que tiene menos rendimiento del que debería tener, digamos. O sea, tiene que menos está funcionando rendimiento. mal. Exactamente, que para tener un rendimiento del 100%, hay un 20% ahí que no se lo está, no está rindiendo a la máquina. Ahora la cuestión es, la máquina, pregunto, ¿no? ¿La máquina funciona sola, por ejemplo, mi impresora, o yo le tengo que mandar a imprimir? Usted le tiene que mandar a imprimir. Yo le Es, tengo que mandar. yo le tengo que mandar. Entonces, ¿qué hago? Doy la vuelta, fíjese en esto que está acá, el aprovechamiento de las máquinas. Cuando yo veo el rendimiento de la máquina, si me queda tiempo ocioso de la máquina, en este caso este 20%, y si no lo pongamos en cantidad de hojas, yo puedo imprimir 10 hojas más por minuto. Y eso que la máquina no usa o no está trabajando es lo que se denomina tiempo ocioso. Y ese tiempo ocioso es lo que, ¿cómo se llama? Eso cuesta dinero. Entonces, para no tener ese tiempo ocioso, que es un gasto que se tiene, hay que ver el aprovechamiento de la máquina. O sea que yo estoy aprovechando las máquinas en un 80% y puedo aprovechar todavía, tengo que aumentar el aprovechamiento ese al 100%. Eso es lo que está diciendo esto cuando yo hago el cálculo del rendimiento de máquina. Está bien, estoy viendo la máquina hasta cuándo me rinde. Tengo digamos, puede rendir mucho más porque estoy en un 80%, puedo rendir un 20%. Bien, pero ¿cuál es? Demos la vuelta a la cuestión y fíjese, y yo, o sea, ¿cuánto estoy aprovechándola? Solamente el 80%. Sí, pues tengo un 20% más que puedo aprovechar. Por eso a veces van a ver en líneas de producción, digamos, si termina de producir con un determinado producto en esa línea, se acondiciona esa máquina, esa línea de producción y se produce otro producto, justamente para cumplimentar o para rellenar y llegar al rendimiento máximo que tiene la máquina y por lo tanto hago el aprovechamiento. ¿Sí? Y fíjese que acá el rendimiento es con respecto a la máquina. Y cuando veo el aprovechamiento es con respecto a la materia prima, obviamente en este caso. ¿Sí? Entonces queda claro eso, cuando yo veo rendimiento de máquina, inmediatamente tengo que ver yo cómo la aprovecho a la máquina. ¿Sí? Y si con la materia prima llego al 80%, porque es lo que estoy haciendo a rendir, y bueno, habrá que incrementar en este caso la cantidad de materia prima para poder llegar o poner otro producto a fabricar en la línea. ¿Sí? Es lo mismo que si yo tengo que producir un sistema de información. Tengo un ingeniero, un analista, ¿sí? Un ingeniero, un analista, un técnico de programación y un técnico en redes. Y resulta que ellos
hago los cálculos estos necesarios y me dice que, bueno, ellos pueden llegar a atender o producir otro sistema de información. No solamente uno, pueden llegar a trabajar con dos a la vez. A eso se refiere con esto, rendimiento de máquina y aprovechamiento de máquina. Y cuando digo en el caso del ingeniero, del analista, del técnico de programación, el técnico en redes, estoy refiriendo al uso de la maquinaria que van a utilizar para producir ese producto. ¿Se entiende eso? Sí, profe, una pregunta. Sí, ¿Puede haber casos en el que el rendimiento de máquina de, o sea, 80% y el aprovechamiento de un 100%, por ejemplo? sí, O- claro. sí, es totalmente factible. ¿Sí? Y cuando, digamos, sí, le puede dar. Y en ese caso, esos son los casos ideales donde lo que se hace es, ¿cómo le voy a decir? Se prepara la línea de fabricación para producir otro producto que puede ser totalmente distinto, ¿sí? O del mismo producto, otro lote de fabricación, ¿sí? Y cuando se habla de lotes de fabricación, son las cantidades fabricadas en ese lote. Sí le puede dar. Esto hay que tener siempre en cuenta que acá son relaciones y son índices. Los calculo y voy relacionando. Y recordemos que son parámetros de control. ¿Sí? Lo que yo genero, los estándares, o sea, los índices reales, o sea, porque los calculo ahora, son parámetros de control también y tengo los valores estándar, que son parámetros de control. Bien, ¿algo más? Mi No, profe. pregunta, en realidad, yo creo que la pregunta correcta sería, ¿se puede dar un aprovechamiento menor al rendimiento de la máquina? Si el aprovechamiento sea menor que el rendimiento de la máquina, Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, que yo le daba el ejemplo de la impresora. Por manual dice que imprime 20 páginas por minuto, pero lo que se está enviando, lo que está el rendimiento que tiene, el aprovechamiento que tiene, es de 10 páginas por minuto. ¿Estamos? Y siempre el rendimiento de la máquina, ¿por qué están juntos? Porque el rendimiento de la máquina va a ser, digamos, es como la otra cara de la moneda, el aprovechamiento que le hago. ¿Sí? Cómo me rinde la máquina va a estar en una relación directa con el aprovechamiento que yo le hago a la máquina, porque la máquina sola no funciona. Por eso es que yo les decía, les preguntaba, la impresora me va a imprimir imprime las 10 páginas porque quiere o porque yo le estoy enviando las 10 páginas. Yo le estoy enviando las 10 páginas y ella es capaz de imprimir 20. Entonces, ¿quién es la que tiene que incrementar el aprovechamiento de la máquina? Soy yo. Y en una organización va a ser el administrador con el grupo de trabajo. ¿Se entiende eso? ¿He respondido a su pregunta, alumno? sí, profe, gracias. Bien. Sigamos. Fíjese, eficiencia. Habíamos comenzado diciendo que la eficiencia también era un sinónimo que la productividad era un sinónimo de la eficiencia. ¿Por qué? Porque me está midiendo qué cosa, el grado de utilización de los recursos o de los factores que utilizo para producir, y aquí aparece la eficiencia como sinónimo de productividad. Y la misma cuestión, fíjese, eficiencia es nivel de bondad, pericia o perfección, con que estoy empleando factores de producción de un área de trabajo siempre para lograr una cierta cantidad de producción o de unidades producidas. Y como hablamos del nivel de bondad, pericia o perfección, por eso se lo toma como un índice que va a ir del 0 al 100%, y cuando más cercano al 100%,
que es equivalente al 1 en la probabilidad, ¿sí? Estoy mucho mejor. ¿Se entiende eso? Por eso habla de nivel de bondad, pericia o perfección. Nivel de bondad. Entonces esos niveles se miden. ¿Se entiende eso con respecto a la eficiencia? Esto como para cerrar el concepto de que la eficiencia es sinónimo de productividad. Y si yo quiero, en realidad cuando hablo de productividad, estoy justamente midiendo ese nivel de bondad, de pericia o perfección que es la eficiencia. Por eso es, si mido productividad, estoy midiendo eficiencia. Si mido eficiencia, estoy midiendo productividad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Vamos al otro. Y recordemos, eficiencia, también cuando dijimos, cuando planteamos el concepto de administración, decíamos que la administración siempre va a ser eficiente y eficaz, justamente porque está midiendo esto constantemente, la eficiencia y también la eficacia. Siempre dice el administrador o la administración tiene que ser eficaz. Y bien, ¿y qué es la eficacia? Porque ya sabemos que es la eficiencia y la productividad. Y fíjense en aquí que siempre que se piense en una tarea, en una función o en un área funcional de la empresa, ¿cómo puedo considerar los resultados? Como vimos hasta ahora, cuando dice a la luz de la productividad, significa bajo el conocimiento, la óptica de la productividad, ¿sí? Porque eso es una de las formas. Pero hay otra, también hay otra, es con respecto a obtener el índice o el coeficiente o la relación entre los resultados que se han obtenido y las metas establecidas. Fíjense, eficacia es igual a los resultados obtenidos. Recuerden ustedes que en la función del administrador, cuando lo vean, lo vuelvan a leer ahí o si ya lo deben haber leído, ¿qué es lo que dice la función de control? Dice que él va controlando, ¿sí? Y va anotando los resultados, ¿sí? Es decir, va viendo cuáles son los resultados que se han obtenido. Lo va a dividir para obtener la eficacia en las metas. Las metas son las metas o los objetivos que se han establecido en la primera función del administrador, que es la planificación. Ahí se han establecido las metas. Entonces, llegada a la función de control, obtiene los resultados, toma nota, porque guarda esos datos, toma nota, y los va a medir, ¿okay? A la eficacia, a ver de estos resultados que yo he obtenido, si estoy cómo estamos con respecto a las metas. Y obviamente que el resultado que me dé ahí también lo voy a tener que multiplicar por 100, ¿sí? Porque es un índice, ¿sí? Ustedes se pueden medir cuál ha sido la eficacia de ustedes en función de los resultados que obtuvieron en los parciales. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, tomen las materias que han aprobado, los parciales que han aprobado, y digan, a ver cuántos, 5, 6, no sé cuántos parciales, y divídalo en las metas que ustedes en algún momento establecieron. Como decir, bueno, en el aprobar de todas las materias el primer parcial. Entonces, ¿cuántas materias son? Bueno, divido y vean cuánto es el valor que le da, qué tan eficaces fueron ustedes en esos resultados que obtuvieron. ¿Se entiende? Eficiencia mido. ¿Qué cosa? Mido el nivel de bondad, de pericia, de perfección con que utilice los recursos para producir una cierta cantidad de producto, de bien o servicio. La eficacia, voy a medir todos los resultados que he obtenido sobre las metas que se establecieron previamente. Y la eficacia también, como es un índice, para si tengo duda o para pasarla a porcentaje, la multiplico por 100. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Fíjense, acá hay otro índice que también tienen que conocer y que lo tienen que tener una relación con
digamos, con las utilidades, o sea, con las ganancias, es la rentabilidad. También es un índice. Cuando hablamos de índice, es una relación que significa que es un cociente. Fíjese, tengo que dividir la utilidad o la ganancia obtenida sobre el valor total de los activos empleados en general. El total de los activos empleados en general, ¿qué significa? Los activos son todo lo que la organización o la empresa tiene, absolutamente todo. El terreno, el edificio, la marca, la maquinaria, todo lo que tiene, ¿sí? Todo lo que tiene la organización pasada a dinero, ¿sí? Que es lo que me va a permitir dividir la utilidad obtenida y me va a dar el índice de rentabilidad. Obviamente, como es peso sobre peso, me queda dimensional, multiplico por 100 y voy a obtener ese índice de rentabilidad. Y el índice de rentabilidad lo deben haber escuchado, se lo escuchen en la noticia, o le dice tal empresa es muy rentable, o tiene una baja rentabilidad, o tiene una muy buena rentabilidad. Siempre que ese valor sea cercano al 100, estamos muy bien. ¿Está? Se entiende entonces qué es el índice de rentabilidad, ¿sí? Y cómo lo voy a obtener. Sí, profe. Bien, y aparece acá otra cuestión, otro concepto que se llama la racionalización. Fíjense que hasta ahora hemos hablado todos de índice, todo así, esto es, o sea, lo que es productividad, eficiencia y eficacia son índices. Aparece hasta la rentabilidad es un índice, aparece la racionalización y me cambia la cuestión. Me dice que es una relación, obviamente, pero que puede ser definida como el proceso de eliminar elementos no razonables, irracionales o lógicos de una actividad cualquiera. Y no es como en el caso de un índice. Aquí se aplica un proceso, ¿sí? La racionalización, para eliminar. Puede ser cosas que sean racionales, razonables o que sean lógicas de una actividad cualquiera, no importa, pero se hace un proceso de eliminación. Nosotros la racionalización la vemos cuando la situación económica está dura. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué hacen? Abaratan costos. ¿Y cómo abaratan costos? Y desempleando, o sea, Desempleando, o sea, aplican la racionalización con respecto a la mano de obra, ¿sí? Se elimina, o sea, se deja sin trabajo a la gente, ¿sí? Muchos negocios, por ejemplo, ahora cerraron, que tuvieron que cerraron porque el índice, el costo fijo, no tienen para cubrir el costo fijo, pero también, obviamente, bueno, en ese caso no han hecho racionalización, directamente cerró las puertas, porque la racionalización es decir, a ver, tengo 100 empleados, me quedo con 50. Antes producía 1.000.000 de toneladas, bueno, pues ahora produzco 2 toneladas. ¿Sí? Eso es la racionalización. Y lo que es más evidente para nosotros, digamos, es cuando despiden a la gente. Pero se puede racionalizar hasta en la cuestión esta de la cantidad que se va a producir, o por ejemplo, se puede hacer una racionalización del uso de los teléfonos celulares. O sea, se aplican esos procesos de eliminar elementos que pueden ser razonables o no, lógicos o ilógicos, no importa, pero se los elimina. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que eso es proceso de eliminar. Nosotros ya sabemos lo que es un proceso. Un proceso tiene una misión, está constituido por actividades. Dentro de las actividades tenemos tareas. Y siempre hay entradas, hay salidas y hay retroalimentación. ¿Sí? Que es distinto a hacer cálculos de índice. Bien, relación entre conceptos. Tenemos que ser capaces, ¿sí? Cuando uno tiene frente a una situación problemática y analizar los datos, o sea, calculo los índices
y tenemos que tener siempre presente que se dan estas relaciones. Siempre va a haber una relación entre la eficiencia de la mano de obra, el rendimiento de la máquina, el aprovechamiento de los materiales, ¿sí? O de las materias primas y la productividad. ¿Estamos? Segundo, siempre va a haber una relación entre productividad y rentabilidad. Cuando más productiva es la empresa, mayor va a ser la rentabilidad que va a obtener. Si no, va a ser, ¿sí? La productividad va a bajar y la rentabilidad también va a bajar. La relación también hay entre productividad y retorno de una inversión. ¿Está? El retorno de una inversión, ¿qué es? Es decir, yo invierto una determinada cantidad de dinero hoy y en cuánto tiempo se me va a devolver o voy a poder recuperar esa inversión. Por lo general, para nosotros este valor por ahora no lo pueden dar. Después en cuarto y en quinto año tienen materias, en tercero creo que tienen economía, donde van a ver cómo es ese retorno de la inversión. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Ok. Vamos a la tarea, la C3, que ustedes tienen que completar. Fíjense, del punto 5 dice calcular la productividad parcial humana. ¿Qué significa humana? Es la mano de obra, ¿sí? Es más, se refiere a la mano de obra. Calcular la productividad parcial del capital. Acá fíjese el factor específico, por eso dice productividad parcial o específica con respecto a mano de obra, esta con respecto a capital. Aquí tienen que calcular la productividad del factor total. En los apuntes, ¿sí? En los apuntes está el de la unidad 2, está el tema de productividad. Tienen que hacer la lectura comprensiva de este tema también, y ahí van a encontrar lo que es la productividad del factor total. Y ahí tienen unos ejercicios para que puedan practicar. Y después tienen que calcular también la productividad total en el caso de la tarea C3. Y en el punto 9 tienen que analice qué conclusiones obtiene al comparar la productividad parcial y total. Y por último, tiene que decir cuál de las dos organizaciones es más eficiente. Fíjese en el punto 9, tiene que ver qué conclusiones, analice las conclusiones al comparar productividad parcial y total. ¿Estamos? Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, pasando en limpio, tarea C3 ya tiene la teoría de costo y lo que es productividad, eficiencia, eficacia, aprovechamiento y rendimiento para poder trabajar. Para el tema de productividad y para el tema de costo, lean el material de clase que tienen, porque específicamente en la parte de productividad tienen ejercicios para hacer en ese material, que les va a ayudar a comprender un poco más el tema de productividad. Y recuerden, todo lo que es productividad, eficiencia, eficacia, son índices. Todo es índice. Creamos nosotros el índice de productividad, de eficiencia, etcétera. Y hay uno solo que no es un índice, que es la racionalización, que es un proceso para eliminar gente. Obviamente, para eliminar. Puede ser mano de obra, materia prima, capital, el factor que se tome. Pero justamente para poder eliminar, para implementar ese proceso de eliminación, debo tener valores, ¿sí? Debo cuantificar los resultados. Eso se llama cuantificar los resultados, ¿sí? Y la eficacia permite ver los resultados no solamente a la luz, como dice la transparencia, de la productividad, sino de los resultados obtenidos con respecto a las metas. ¿Algo para preguntar? Sí, profe, si no tengo los datos para calcular la rentabilidad, ¿se puede utilizar la relación entre la productividad y el retorno de la inversión para
Por O sea, para supuesto. ver si es rentable, digamos. Exactamente. Usted tiene que ser capaz, de acuerdo a los datos que tiene, poder calcular lo que se le solicita. Siempre va a tener, o sea, a ver, siempre que se le solicite algo, se le va a dar los datos que necesita, pues si no, no lo va a poder calcular. No se le va a dar quizá el dato directo, pero usted tiene que tener la capacidad de analizar y decir, con estos datos puedo obtener lo que necesito. ¿Sí? Por eso preguntabas con respecto a física, porque la física da ese, ¿cómo le voy a decir? Ese aprendizaje de poder relacionar en cuanto a decir, tengo este dato significa tal cosa, pero con este otro dato puedo obtener lo otro. Sí, es así, creo que ahí respondo su pregunta. Sí, profe, gracias. De nada, gracias a usted. ¿Alguien más? Bien. Entonces, ya tienen las tareas para hacer, tienen el material. Yo les voy a subir ahora las transparencias al aula y quedan desocupados por hoy. Que tengan un lindo día. Ok, profe, nos vemos. Muchas gracias. Profe, Dale, profe, nos vemos. Un lindo día Estén también. bien. Hasta luego.